¿Y dónde anda? Anda por aquí, edificio Chilpancingo. Ujú. Bueno, si ustedes observan, acerco el cursor al archivo y me da los datos o información de ese archivo, ¿verdad? Nos dice que tiene elementos tipo shell, 278 nudos, 330 barras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recuperamos el modelo. Ahí lo tenemos y estuvimos usando objetos estructurales o elementos estructurales de tipo, de tipo losa, ¿verdad? En el ejemplo de ayer, o pisos. Uh-huh. ¿Qué otros pisos tenemos? Pues hacemos clic aquí en el espesor para definir uno nuevo y vimos homogéneo y ortotrópico. Uh-huh. Entonces, eh, aquí tenemos este piso ortotrópico. Y estuvimos viendo los primeros, ¿verdad? Eh, y por aquí anda, dice, losa sobre una placa trapezoidal. Ajá. Ese sería para el caso de los acero, que es el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a cambiarle la etiqueta a los acero. ¿Mm? Color pues automático y aquí la dirección en que trabaja la losa cero, que sería en dirección perpendicular a las vigas secundarias, ¿no? De acuerdo al eje Y. Uh-huh. Y luego especificamos las dimensiones de la losa cero. Pues aquí el enunciado o los datos no dan ese ejemplo, digo, no dan ese dato, no proporcionan ese dato, porque el peso lo incluyen en el análisis de cargas. Aquí en carga muerta dan 500 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, pues es una carga muerta elevada, media tonelada por metro cuadrado, lo cual permite suponer que está considerado ahí el peso del sistema de piso, ¿verdad? Entonces, pues nosotros vamos a pensar que hicimos un prediseño, un predimensionamiento, y con 5 centímetros podemos nosotros eh, cumplir los requerimientos de resistencia y servicio, ¿verdad? Y las otras dimensiones, pues vamos a darle a perdón, H y H1 7 centímetros, pues vamos a bajarle un poquito, 6 centímetros. Uh-huh. Y como ven ustedes, pues es la separación entre nervios, ¿sí? Vamos a considerar que los valles y las crestas tienen 30 centímetros. Uh-huh. Entonces, 30 más 30 más 5, perdón, 30 centímetros más 5 más 5 y 5 serían 10, serían 40 centímetros, ¿no? A 40 centímetros. A1, el ancho del valle, pues vamos a considerarle igual que la cresta, 30 centímetros. Y A2, si es 5, serían 5 y 5, 10, 30, serían 40, ¿no?
Pero entonces la separación, a ver, bien, déjenme, vamos a calcular no sé qué. A ver, vamos a sesión 24. Ayer fue, ¿verdad? Sesión 24. Aquí está. Entonces, voy a mover así. Entonces, lo que tenemos es, a ver, miren, para no ahorrar un poquito. No, pero ya no tengo espacio. Bueno, archivo, nuevo, ahí está. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué dimensiones estamos dando? Pues estamos dando H, H igual a 5 centímetros. Luego aquí H1, 6 centímetros. Luego consideramos A1 de 30. ¿Sí? A1 de 30. O de 40. Consideramos aquí 5 centímetros. Aquí también 5 centímetros. Y entonces tenemos 30 más 5, 40. Ajá. Y entonces, ¿qué separaciones tenemos? Bueno, pues si consideramos la cresta igual al valle, tendríamos aquí 30, tendríamos 5, 5 aquí, y a la mitad tendríamos 15, y aquí a la otra mitad tendríamos 15. Hay alguien más con el micrófono activado, no sé si lo podrían desactivar. Y entonces, la separación entre valles
A ver, si estoy correcto, serían 15 más 5 más 30 más 5 y más 15. ¿Sí? Esa suma nos da Sí, gracias. 30, 60 más 5, 70. ¿Sí? Entonces, la que nos falta es esta distancia A. ¿Sí? 70. ¿De acuerdo? Material concreto. Ahora, aquí, bueno, pues la mayor parte del material es concreto, nada más que la lámina, pues es de acero, entonces aquí, pues hay un pequeño detalle, ¿no? Que no va a considerar el peso de la lámina, que pues es pequeño, ¿verdad? Es pequeño ahí, entonces para considerarlo a lo mejor le podemos aumentar a H algunos milímetros para considerar el peso de la lámina, pero en realidad no vale la pena. Eso en el análisis de carga son poco la influencia. Bueno, entonces ya le cambiamos la dirección, homogéneos, ortotrópico, los aceros, ya estaba. Los aceros 70, ok, adicionamos y cerramos. Entonces ya por aquí debemos de tener los aceros, ¿verdad? Los aceros y pues ahora los vamos a poner en planta, en el primer nivel. Entonces nos vamos por aquí a una vista XY y en el nivel 366. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, como vimos, pues vamos a definir el contorno de aquí, aquí, por acá. Vamos definiendo el contorno de la losa y terminamos con el punto 1. Ya no vamos a definir más contornos y entonces ahora, pues haciendo clic en cualquier punto de la losa que no coincida o que no esté ahí una viga, otro elemento estructural, porque vamos a hacer la copia, ¿verdad? Entonces me pasé a la vista 3D y luego nos vamos al menú edición, editar, mover o copiar. Y ¿cuántas copias necesitamos? Necesitamos 5 copias de un piso a otro, ¿verdad? Y listo. Cerramos. ¿Alguna duda hasta ahorita? Sí, ya que le pusimos 5 copias después que hizo para que las copiara. Se indica edición, edit, copiar. Se indica el vector de traslación, ¿sí? O se puede poner aquí 0 en X, 0 en Y 3.66 en Z, separados por comas. Ahora, otra gráficamente decirle que copie de un piso al otro. Clic en un nudo que pertenece al piso, clic en un nudo que pertenece al piso inmediato superior y listo. Ok, gracias. Ya el programa lo hace de manera automática. Guardamos y realizamos el análisis.
Hay un guardarán, ajá, el número de roles, parámetros, el material del objeto son diferentes del diseño de las referencias. Está viendo, no hay problema. Las referencias tenemos uno y luego tenemos otro. Ajá. Selecciono aquí los guantes y es para las hojas de esto. Cerramos. Tenemos una talla de reacciones. Y pues esta ya debe verse reflejado en el peso del sistema de piso. Ahora aumentaba a 581.63. Y teníamos lo que estuvimos haciendo para el proceso de hacer, ¿verdad? Se dio por 4,000. Por peso propio. Bueno, tenemos una tablero, ya nos sacamos el peso propio de toda la estructura. Yo recuerdo que eran 130 toneladas, algo así. O sea, sí lo hicimos, pero yo no lo grabé aquí en este archivo. O sea, eran 130 toneladas. Ahora se está yendo a 581 toneladas, pero con los elementos. Sí. En tablas, acuérdense los resultados, tenemos mucha información en tablas. Entonces, yo creo que lo vimos en Google, ¿verdad? Vimos tablas, y aquí podemos pedir tabla de propiedades, tabla, aquí están cuantificaciones, estimación de costos, masas adicionales, fracciones, pues vamos a ver estas tablas. Y también de las barras, y yo creo que de datos esta información que nos puede ser interesante. Bueno, ok. Sí, entonces aquí están los datos de las barras. Ajá. La carta de barras. Aquí aparece. Y hay otros pestañas, ¿verdad? Están las pestañas de paneles. Aquí están las características de esa concreto, material concreto. Creo que debe de ser concreto 250, ¿no? Paneles, cables, refuerzos, elementos sólidos y materiales. No, pues creo que nada más estamos usando el material concreto. Aquí están los elementos barra en acero A36 y las reacciones. Vamos a vista. ¿Sí? Aquí en pisos tenemos 6, ¿verdad? 2, 4, 6 losas. La primer losa, ahí la tenemos, es de los acero. Miren, aquí le podemos cambiar el material concreto. Pero es que aquí nada más tenemos definido este material, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ver aquí tenemos materiales.
materiales, acero, concreto, ajá. Creo que no tenemos en este archivo, no tenemos un concreto diferente. Uh-huh. Ah, sí, es que empezamos con el ejemplo de cero, ¿verdad? Pero Sí. según yo, había guardado los parámetros de diseño. A ver, vamos a ver qué parámetros tenemos aquí. Ah, sí, es que BIM ISC. Sí, BIM ISC. Bueno, aquí pudiéramos definir preferencias materiales. Aquí hay un concreto, no tenemos el concreto de 250, entonces vamos a modificar la base de datos. Concreto, más el concreto, los 250. Hay una descripción, le ponemos concreto. Los 250, y hablamos sobre centímetros cuadrados. Resistencia característica de centímetros hacia los 250. Y el módulo de elasticidad, mi módulo de constante, va a sacar la respuesta ahora. Bueno, aquí presume con 2.4. Módulo de elasticidad para no impresión la elasticidad, sabemos que lo podemos modificar, ¿no? Y adicionamos. Ok, entonces aparece aquí el concreto de 250. Ahora, como lo hacemos en Excel, voy a guardar estos parámetros actualizándolos mañana. Lo que tratamos de decir es que sí, a de lectura. Aquí se puede poner como un concreto de los 250. Ok. Ajá. Entonces, voy a intentar modificar el material para actualizar el material, pero desgraciadamente no me deja modificarlo, ¿no? En el software tiene material concreto, pero quiero la señal de concreto de 250. Entonces ahora nos vamos a por aquí andan materiales. Sí, y estos son materiales barras de acero, barras de concreto y todo. Pero aquí no aparece el piso. Sí. Placas, dirección paneles, sensor, paneles. A ver, ¿qué es por aquí? Hay paneles. Dice panel, está seleccionado el panel 637, que no es de los que ya están, entonces aquí no me lo va a permitir, aquí me permite agregar un nuevo panel. Bueno, entonces, por aquí por el lado de los materiales, me la van a permitir de iconos, ahora no lo podemos modificar. Entonces vamos a barras propiedades. Aquí le doy a la mano, no podemos usar aquí en barras paneles. Sí. Aquí tiene material concreto. Aquí debería de modificar, ¿no? En la columna de material.
A ver, yo diría que hay otra tabla de barras y grupos de objetos, apoyos, características, offset, imperfecciones geométricas, porque pisos, paredes y pisos. Pisos, ¿no? Ajá. Luego me había como para poner unos elementos para el error. Donde dice que los acceso entre 3 puntos y sí. Luego abajo dice material, material, a concreto 250. Concreto 250. Y le di add y me lo actualiza, me preguntó que se estaba actualizando, me advirtió que estaba actualizando, le dije que ok, y ya, todo fue cambiado. Ok, perfecto, pues esa es la manera, ¿verdad? Podemos checarlo, ¿no? Podemos checarlo aquí en el explorador de objetos. El piso 331 ya tiene material concreto de 250. Y el 336 también, ¿verdad? Todos. 335, 334, ¿sí? Y en la tabla de paneles, pues ya debe de aparecer ahí en propiedades, debe de aparecer el material, ya, ahora sí, ¿verdad? Concreto de 250. Ajá. Muy bien, pues gracias, ya se me había olvidado cómo cambiar el espesor digo, el material del panel. ¿Listo? Bueno, vamos a, entonces ya tenemos el modelo completo con peso propio, ¿sí? Ahora vamos a agregar las siguientes condiciones de carga. Aquí del peso propio eh, nos falta una parte, ¿verdad? Una sobrecarga muerta. Con 8, a ver, yo creo que podemos sacarlo de la siguiente manera, para ahorrar un poquito de tiempo. Voy a guardar como archivo, guardar como edificio Chilpancingo, solo barras. Bueno, solo vigas y columnas. ¿Sí? Entonces, voy a seleccionar todos los paneles y los borramos. ¿Sí? El archivo tiene otro nombre. Y analizamos. Luego nos vamos a reacciones. Y miren, selecciono arrastrando. Puedo seleccionar, botón derecho, copiar. Nos vamos a Excel. Y le voy a poner aquí archivo. Bueno, yo creo que no hay problema, ¿verdad? Que lo guarde aquí. Aquí le vamos a poner sábado 25 de abril. Y aquí pegamos. No se pegó el encabezado, pero no hay problema, ¿verdad? Este sería FZ en toneladas. La tercera columna, ¿verdad? Numérica.
Y aquí es este es el modelo solo vigas y columnas. ¿Sí? Sí, algo me acordaba de 130 toneladas o algo así. Y entonces ahora pues recuperamos el modelo completo, ¿verdad? El edificio Chilpancingo. Dice, bueno, le decimos que cambio sí al modelo de vigas y columnas. Sí. Y aquí tenemos, caray, peso propio, reacciones están muy bajas, ¿no? Vamos a volver a analizar. Vamos a volver a analizar. Reacciones, ahora sí, ¿verdad? Botón derecho, copiar. Y pegamos acá en Excel. Entonces, los resultados que acabo de pegar son modelo de vigas, de losas, ¿verdad? Losas, vigas y columnas. Entonces, si hacemos la resta, va, peso losas, igual, pues a la diferencia, ¿va? El peso con losas, traves y columnas, menos el peso de puras losas, de puras vigas y columnas. ¿Sí? El número de pisos son 6, ¿verdad? 6 pisos, entonces peso losa por piso divido el peso de todas las losas entre el número de losas, ¿sí? Estas son toneladas. Y ahora el área del piso. Ya lo habíamos sacado por acá, ¿verdad? Es esta por 7 tableros, ¿verdad? 375 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, peso losa por piso, pues simple y sencillamente dividimos el peso de la losa por piso, que son 75 toneladas, entre el área, ¿sí? 0.2 toneladas por metro cuadrado. Entonces, si aquí en el enunciado dice que la carga muerta son 500 kilos o media tonelada, entonces de esa media tonelada, 0.2 es de la losa, entonces tenemos una sobrecarga muerta de 0.3, redondeando, ¿verdad? 0.3 toneladas por metro cuadrado.
¿sí? Entonces nos falta ponerle a las losas una sobrecarga de 300 kilos por metro cuadrado. Bueno, entonces nos vamos al modelo y vamos a definir otras condiciones de carga. Entonces tenemos peso propio, la segunda que sea sobrecarga muerta, adicionamos. Aquí entre paréntesis le podemos hasta poner el valor, ¿no? 300 kilogramos por metro cuadrado. Adicionamos. ¿Sí? Y luego vamos a tener también como condiciones de carga, carga viva y carga viva reducida. Entonces, las siguientes CB, carga viva máxima. Y la siguiente es CBR, ¿verdad? Bueno, así está identificada en el enunciado. Carga viva reducida o para sismo, ¿verdad? También se le suele llamar así. Carga viva reducida, sismo. Y adicionamos. ¿Todas las asignó con el Nature Death? Sí, sí, sí. Bueno, buena pregunta o observación. La naturaleza es el origen o, pues sí, el origen de la carga. Aquí dice, como su compañero me hizo el comentario, ¿verdad? Todas las puse como muerta, ¿sí? Esto puede tener un error si nosotros fuéramos a generar combinaciones, porque los programas, no nada más sino la mayoría de los programas asignan un factor de carga en función del tipo de carga o de la naturaleza. Si es muerta, le asignan un factor de carga, si es viva, uno diferente, si es accidental, sismo, viento, nieve, etcétera, le asignan el otro factor diferente. Entonces, si yo le pongo muerta y pido que haga las combinaciones por algún código, pues a todas las condiciones de carga le va a aplicar el factor de carga muerta, ¿no? Entonces, eso sería un error porque dos condiciones de carga son carga viva. Pero como las combinaciones las vamos a hacer nosotros, entonces nosotros especificamos el factor de carga. Entonces ahí, independientemente de la naturaleza del tipo de carga, nosotros aplicamos el factor de carga correcto, ¿no? Según si es muerta o si es viva, etcétera, etcétera. Si quieren, ahorita hacemos una combinación, ¿verdad? Entonces, ya están las 4 condiciones de carga y cerramos. Ahora, las combinaciones, aquí después vienen cargas especiales y luego viene definición de la estructura. Las combinaciones están en el menú de cargas, ¿sí? Y aquí, como ven ustedes, hay combinaciones manuales y combinaciones automáticas. Si yo fuera a solicitar combinaciones automáticas de acuerdo a un código que tiene el programa, entonces sí tendría que haber especificado las cargas vivas como carga de ese tipo, ¿no? De esa naturaleza viva. Pero como no está el reglamento de la Ciudad de México, entonces las combinaciones las vamos a hacer manuales, ¿sí? Ahora tenemos dos tipos de combinaciones, una para revisión de estados límites de resistencia, llamado ULS, que son es la abreviatura de Ultimate Loading Strength, no limit, ¿verdad? Ultimate Limit Strength, entonces estado límite de resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí la combinación 1 no le voy a llamar 1. La combinación 1 va a ser 1.3 de la carga muerta
más 1.5 de la carga viva. Ajá. Ok. Y entonces aquí especifico a factor, no le digo que es el factor automático porque lo toma del código o toma otro valor. Entonces 1.3 del peso propio y lo paso a la derecha. Luego otra vez 1.3 de ahora la sobrecarga muerta y lo paso aquí, ¿verdad? Luego 1.5 de la carga viva máxima y lo paso, ¿no? Entonces así ya se generó la combinación de acuerdo a las normas técnicas vigentes para la Ciudad de México. Ahora, este es un ejemplo, ¿verdad? Porque nada más para especificar las combinaciones, porque si nosotros vemos el enunciado, pues el enunciado no, la estructura no está ubicada en la Ciudad de México, está ubicada en la ciudad de Chilpancingo Guerrero. Entonces deberíamos de usar el reglamento para el estado de Guerrero, ¿no? En el municipio de Chilpancingo. Uh-huh. Bueno, entonces, les digo, nada más fue pues un ejemplo, ¿verdad? De cómo definir combinaciones de forma manual. Ajá. Y entonces ahora sí vamos a aplicar y cerramos. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, entonces vamos a introducir fuerzas en la condición de carga, sobrecarga muerta. Ajá. Entonces nos vamos al explorador de objetos y de ahí con control A voy seleccionando todos los pisos. Ajá. Profesor, Sí, un favor, ¿podría mostrarme sus casos de carga, por favor? los casos de carga, ahí los tenemos. Hasta ahorita son 4 y luego la combinación. Ahí están los nombres, el primero peso propio, luego sobrecarga muerta, carga viva máxima y carga viva reducida para sismo. Está bien, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces ya seleccioné todos los paneles y ahora pues me voy a cargas, ¿verdad? Definición de cargas. Ajá. Y ahora nos vamos a cargas de superficie. Y ahí en cargas de superficie, a ver, no me deja aplicar. Está en gris, ¿verdad? Pues están seleccionadas las superficies 333. No, pero además no la estamos. ¿A ustedes tampoco les deja seleccionar? A mí sí me deja seleccionar. ¿Qué estará pasando entonces? ¿A los demás? ¿A los demás? ¿Cómo van los demás? A mí sí, sí me dejan. Oh, entonces problema mío, creo. A ver, entonces, definición de cargas. Surface, no, miren, está en gris.
Está en gris. Definición de carga. Sí, pues debería ser aquí. Porque miren, aquí en peso propio sí me deja definir la carga, pero acá en la segunda, sí, también ya, ¿quién es el que pasó? Le moví aquí, miren, le moví y ya cambió a gris, ya quitó lo gris. Bueno, entonces ya está la segunda condición de carga y entonces nos vamos a cargas uniformes. PX, PY y PZ en toneladas. Entonces en PZ menos 0.3 toneladas en dirección global y adicionamos. Y luego, ya sea que vayamos aplicando a cada losa, o aquí le podemos decir que le aplique desde el 331 a el 336. ¿Sí? Y aplicamos. Ajá. Entonces ya ahí vemos la carga aplicada a toda la losa. Nos cambiamos a la... ¿Podría repetir cómo lo hizo otra vez? ¿Desde dónde? De asignarle el peso a las dos. Entramos a esta ventana. ¿Ya están? De definición de cargas. En la barra vertical de iconos, casi al final, tiene como una viguita y una carga uniforme. Sí. ¿Sí? Y nos muestra esta ventana. Luego yo seleccioné la condición de carga. Ahora voy a poner la carga viva máxima. Ok. Y luego regreso a la ventana de cargas y hago clic. Bueno, estoy en la pestaña Surface, superficie. Y de la primera es carga en toda la superficie. Que dice Uniform Planar Load. Y ahí especifico la carga. Por ejemplo, la carga viva máxima. La carga viva máxima, tenemos dos cargas vivas, dos valores. En la azotea de punto 1 y en el entrepiso de punto 25. Entonces vamos a la del entrepiso. El entrepiso es punto 25. Entonces en Z le pongo el valor menos punto 25. Y adicional, pero aquí donde dice aplicar a, le digo que nada más aplique del 331 al 335. Es decir, que la azotea la excluya, ¿verdad? Y damos clic en aplicar. ¿Sí? Ok. Sí, y luego repetimos para la azotea. En esa misma condición de carga en superficie, pero en azotea es punto 1, adicionar, y le digo que ahí lo aplique nada más al 336. Aplicar. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces vean en el modelo que en la condición de carga 3, del piso 1 al piso 5, muestra valores de PZ de menos punto 25 y en la azotea PZ igual a menos punto 1. Y entonces de esa manera ya tenemos la condición de carga viva máxima. Y ahora la carga viva reducida. De los pisos 1 al 5 es punto 17 y en la azotea punto 07. Entonces es repetir algo parecido a la anterior, pero ahora en la condición de carga 4, carga viva reducida. Nos vamos en superficie, carga uniforme a toda la superficie.
Y miren, ahorita está seleccionada la azotea, el 336. Entonces pongo el valor de la azotea, que es 0.07. Adicionamos y aplicamos. Ya le aplicó a la azotea. Repito, carga en toda la superficie. El valor en PZ es 0.17. Adicionamos, pero ahora le decimos que del 331 al 335. 331 tú, 335. Y aplicamos. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda hasta aquí? Actualizamos el modelo. Y que calcule. Cerramos y nos vamos a reacciones. Ajá. Ahí nos está mostrando reacciones, dice que de la condición de carga 1 hasta la 5. En la segunda barra horizontal de iconos, en los filtros de cargas, le digo que nada más me muestre los casos simples. Los casos simples excluyen las combinaciones, ¿sí? Los casos simples entonces son peso propio, carga, sobrecarga muerta, carga viva máxima y carga viva reducida. Para sismo. Ajá. Entonces vamos a checar las resultantes, ¿verdad? Entonces copio las tres condiciones de carga, de la 2 a la 4. Ajá. Y nos vamos a Excel, ¿verdad? Y ahora pues vamos a hacer la comprobación, ¿verdad? Nivel 6, 5, 4, 3, 2, 1. Área. El área por nivel es de, por aquí ya la habíamos calculado. Aquí está. El área es de 375. Entonces, igual a la celda que tengo por acá arriba. 375 metros cuadrados. ¿Sí? Y el área es constante, ¿verdad? Para todos los niveles. Ahí está. Por ejemplo, vamos a checar la sobrecarga muerta. Sobrecarga muerta, que le agregamos 0.3 toneladas por metro cuadrado a cada piso. Entonces, resultante es multiplicar el área por la carga, ¿no? Y hacemos la suma. Entonces, 675. Nos vamos a resultados de robot y aquí tenemos el valor a 675. ¿Sí? Ahora vamos con la carga viva máxima, ¿no?
la carga viva máxima le pusimos en azotea 0.1 y en entrepiso 0.25. Entonces, en azotea 0.1 y 0.25 en el entrepiso, ¿no? Y ahora la resultante pues es el área por la carga viva máxima. Y la suma nuevamente. 506. Esta la voy a resaltar con verde. 506. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? En la condición de carga 3, carga viva máxima. Aquí está, ¿verdad? 506.35. Y por último, la carga viva reducida, que fue de 0.07 en azotea y 0.17. Entonces 0.07 y 0.17. Y entonces la resultante nos vamos a achicar porque debe ser por el área, ¿no? Y ahora esta lo vamos a poner fondo azulito. 345. Aquí la tenemos luego, ¿verdad? 345. Entonces, como ven ustedes, pues checa, ¿verdad? Aquí le voy a archivo, guardar como. Aquí tenemos la sesión del 24 y 25 de abril, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Miren, como comentario y experiencia personal, estas comprobaciones ahora vuelven a tomar importancia. Antes la tenían, pero ya no tanto. Al principio la tuvieron mucha importancia. Al principio, ¿con qué me refiero al principio? Bueno, cuando empezó el boom o el crecimiento explosivo de las herramientas de cálculo, allá en el siglo pasado, ¿verdad? Por los 70s, 80s, principios de los 80s, pues había solo unas cuantas herramientas de cómputo, ¿verdad? De cálculo, programas de análisis y diseño, o básicamente análisis estructurales, a los que me refiero, ¿verdad? Con herramientas. Entonces, pues digamos que los usuarios éramos usuarios muy cerrados, ¿verdad? Nos casábamos, por decirlo de alguna manera, con una herramienta de cómputo, ¿verdad? Un programa, por ejemplo, el SAP o el ETABS de aquellos años, y ya, entonces, y así otro usuario, pues a lo mejor usaba el STAT, o a lo mejor usaba el Stress, un programa de cálculo que ya desapareció, o bien usaba el programa, por ejemplo, el Strudel, en fin, cualquier programa. Entonces, pues no juzgaba uno los resultados del programa, simple y sencillamente pues los tomaba como tales, ¿no? Entonces, con el tiempo, con el paso de los años, pues
los usuarios nos empezamos a dar cuenta que pues había diferencias entre los programas, entre los diversos resultados que arrojaban los programas, ¿verdad? Y entonces empezaron las comprobaciones de a ver por qué un programa daba resultados un poco diferentes. Y no me refiero a errores o diferencias del 1 o 2%, ¿eh? Podían las diferencias ser mucho mayores, del orden del 8, 10, 15%. Entonces, pues hubo, digamos, por ahí por los 90s a principios todavía de este siglo, pues había algunos mitos, ¿no? Y algunas crucifixiones, algunos programas, ¿no? Decían que tal o cual programa, pues que no servía, que daba resultados muy elevados o que daba cantidades de acero muy bajas, etcétera, etcétera. Entonces finalmente pasó, ¿verdad? Porque se encontró la razón, las razones podían ser o fueron varias, ¿verdad? Desde sí hubo algunos errores en algunos programas, hasta en la mayoría de los casos errores en el uso de los mismos. Y hay y todavía en cuanto a errores de los últimos, de este segundo caso, ¿verdad? De errores humanos o en el uso de los programas, pues todavía hace algunos años se atribuyó al mal uso de las herramientas de cómputo la falla de la Plaza Arts aquí en el Pedregal, ahí en la zona sur de la Ciudad de México, ¿no? Ya no se supo muy bien cómo quedó, si finalmente a qué se debió, pero parece ser que no se estimaron bien las cargas y además se usaron mal las herramientas. En fin, sin embargo, ya ahora con la incorporación o el uso más exhaustivo de las herramientas BIM, pues estas comprobaciones vuelven a tomar importancia porque pues en realidad ahorita todavía no hay un programa que nos permita trabajar completamente o al 100% en BIM. Acuérdense ustedes que la idea de BIM es tener un modelo completo, un modelo centralizado del proyecto, ¿no? O de la estructura o de la obra. Eh, Sin embargo, eso todavía no se logra, ¿verdad? Porque no estamos trabajando con un modelo único. Nosotros, el arquitecto nos pasa su modelo en Revit y luego nosotros lo pasamos a Robot o a alguna otra herramienta de cálculo y luego se lo regresamos a Revit. Entonces, no estamos usando un solo programa, ¿verdad? Una sola base de datos. Estamos usando varios programas con sus datos respectivos. La idea a futuro, ¿verdad? Pues es que se tuviera un solo modelo y de ese modelo, pues, estarlo trabajando, ¿verdad? Con el mismo programa. Pero todavía no es del todo posible, ¿verdad? Entonces, al pasar de una herramienta a otra, ¿verdad? De un modelo a otro, pues puede haber pérdida de información, puede haber cambios en la información y esa pérdida y esos cambios no necesariamente ser informados al usuario. Y entonces a nosotros nos queda como comprobación, ¿verdad? Pues hacerlos de manera personal. Entonces nosotros, bueno, pues por eso que he hecho hincapié en las comprobaciones, en el peso propio, en las de cargas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros en Robot pues ya tenemos ahí nuestro peso propio de la estructura. Cuando se pase a Revit o cuando se pase a alguna otra herramienta, allá tendremos también la posibilidad de sacar información del modelo, ¿verdad? Y una información importante, pues es el peso, ¿no? ¿Qué peso está reportando cada herramienta? Entonces debe de haber una cierta consistencia, una cierta similitud en el peso, ¿no?
Si el peso no checa, ¿verdad? O es muy diferente, pues ya que podemos esperar de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, no echen en saco roto, ¿verdad? Las comprobaciones, las herramientas, pues si bien están desarrolladas por grupos profesionales, pues se les puede ir algo, ¿eh? Como ha pasado en el pasado, pues ha habido errores en algunos errores fuertes en algunos programas de análisis, en proyectos específicos. Yo tengo la experiencia, ¿verdad?, de haber trabajado en problemas o en situaciones muy difíciles debido al mal uso de estas herramientas, ¿verdad? Y eso ha traído como consecuencias pérdidas económicas, retrasos en el proyecto. Recuerdo un proyecto, creo que es el más grave que me ha tocado ahora, una subestación eléctrica que se tuvieron que gastar muchos millones de pesos adicionales para poder salvar la estructura y salvar el proyecto. Y bueno, y además el problema no tanto era el dinero, ¿no? Aunque pues sí es importante, pero esa subestación eléctrica bueno, se tuvo que retrasar su puesta en operación más de 2 años por todo el proceso, ¿verdad?, que involucra corregir un proyecto, ¿no? Pues pasa mucho tiempo en que la gente acepte, ¿no?, que tuvo errores. Generalmente pues tratan de ocultar o de omitir esos errores y hacer algunos parches menores para minimizar el error, pero cuando el error es grande, pues es mucha la renuencia, ¿verdad?, de los participantes a aceptar que cometieron un error. Y entonces pasa un buen tiempo primero en aceptar el error. Y luego lo que quieren hacer o lo que casi siempre se quiere hacer es buscar una solución rápida. Y en esa búsqueda de soluciones rápidas, ¿verdad? Pues se pueden cometer nuevamente errores, que fue lo que pasó en este proyecto, ¿verdad? Cuando se detectó el problema, pues se trató de buscar la solución. Las personas que dieron la solución, pues no fue la más adecuada, de hecho no resolvía del todo el problema, lo resolvía en una mínima parte, entonces otra vez se gastó, otra vez se llevó tiempo, y así hasta que finalmente pues se tuvo que hacer el análisis y estudiar el problema en su conjunto de manera global y darle solución a todo lo que estuviera incorrecto, ¿verdad? Y finalmente, pues como sucede en la mayoría de las obras que tienen problemas, hay que dar refuerzos adicionales, hay que hacer trabajos adicionales sobre una estructura que ya está, y eso pues es mucho más caro que haberlo hecho desde que se estaba construyendo, ¿sí? Y todo eso se pudo haber evitado si cada uno de los involucrados en el proyecto hubiera hecho sus propias verificaciones o comprobaciones, ¿sí? Pero no las hicieron, se confiaron en una buena medida y los resultados fueron eso, ¿verdad? Más de 2 años de retraso de puesta a andar la subestación eléctrica y quién sabe cuántos millones, ¿eh? Pero sí fueron bastantes millones de pesos los que se tuvieron que gastar adicionalmente para pues ya resolver ese problema. Y el problema no fue único, ¿verdad? También por ahí hubo algunos otros proyectos similares que también tenían problemas similares. Ahí afortunadamente los directivos, pues luego pidieron la revisión de los otros proyectos similares y también se encontraron algunos errores. Entonces, pues en la medida de lo posible traten de hacer sus comprobaciones, ¿verdad? Les digo, la primera, pues es el peso propio, ¿no? Una comprobación a mano, una comprobación a la mejor aproximada, de qué orden anda el peso propio de la estructura, ¿sí? De qué orden anda el peso propio de sus acabados, sus volumetrías,
algunos índices, ¿verdad? A lo mejor por metro cuadrado, por metro cúbico, en fin, de alguna manera tener elementos que nos permitan hacer un juicio, ¿verdad? O juzgarlos para ver si son del orden eh, y no hay errores en la introducción de datos o en los parámetros de análisis, de diseño o parámetros de la construcción, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Yo sí tengo una duda. Sí. Estoy trabajando con un proyecto para cimentación en Geo5 y me pide las reacciones y los momentos en los nodos. ¿Cuál es la que tengo que ingresar? Bueno, comúnmente ha de ser para el diseño de la cimentación, ¿no? Sí, es para el diseño de la cimentación. Sí, bueno, ahí hay que, generalmente la cimentación se revisa para diversas combinaciones de acciones. Entonces, lo más común es que se pongan las reacciones para cada condición de carga. La reacción para peso propio, la reacción para sobrecarga muerta, carga viva máxima, carga viva accidental. Y nos falta una carga viva, que es la carga viva para estimación de asentamientos. A esa carga viva se le conoce como carga viva media. Por aquí déjenme ver, normas técnicas 2017, criterios NTC. Entonces, acciones, criterios, acciones de diseño. Ajá. Entonces nos vamos a la 2, acciones de diseño. Uh-huh. Aquí está, permanentes, variables y accidentales. ¿Sí? Intensidades de diseño. Dice, para acciones variables se determinarán las intensidades siguientes. Ajá. La intensidad máxima, la intensidad instantánea, que son las que ya pusimos, ¿no? Y luego viene la intensidad media. Dice, se estimará como el valor medio que puede tomar la acción en un lapso de varios años y se empleará para estimar efectos a largo plazo. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Por ejemplo, en una estructura de concreto, a largo plazo se presenta un fenómeno conocido como creep o flujo plástico. Eso hace, por ejemplo, que si ustedes un cilindro de concreto o un bloque de concreto lo dejan con una cierta carga, de manera instantánea, al aplicarle la carga, se produce un acortamiento. Pero a largo plazo se produce ese fenómeno de flujo plástico o creep. Entonces, para revisar ese efecto a largo plazo, no se usa ni la carga máxima ni la carga instantánea, se usa una carga media, ¿sí? Y luego todavía hay una intensidad mínima, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros, y otro caso donde comúnmente se usa esa carga viva media, es para estimar asentamientos a largo plazo. Igual el terreno, ¿verdad? Se prepara el terreno, se compacta, ¿verdad? Cuando tiene una cierta flexibilidad o cuando es una cierta blandura, se compacta, se prepara, ¿verdad? El terreno y se construye la cimentación. Luego la estructura, ¿verdad? Eso puede tardar algunos meses o algunos años. Bueno, durante ese tiempo el suelo se va asentando, ¿no? Pero esos asentamientos son casi inmediatos a la aplicación de la carga. Una vez que se termina de construir la estructura, dependiendo del tipo de suelo, puede haber desplazamientos o asentamientos a largo plazo. Entonces, esos asentamientos a largo plazo se calculan con la carga viva media. Ajá. Entonces aquí nosotros tendríamos que haber agregado, ¿no?
si queremos estimar o si mecánica de suelos va a estimar efectos a largo plazo, pues tendríamos que agregar para efectos a largo plazo aquí en la tabla de carga de cargas vivas. La primera columna es W, entonces estas son oficinas, ¿verdad? Entonces deberíamos de agregar 100 kilogramos de carga viva media para los pisos 1 a 5 y para la azotea una carga viva media de 15, ¿sí? Entonces tendríamos que agregar a nuestro modelo, ¿verdad? Una nueva condición de carga que sería la carga viva media, comúnmente especificada como W en los reglamentos. Y adicionamos. ¿Sí? Entonces, cerramos. Entonces, aquí nos vamos a las cargas y repetimos, ¿verdad? Repetimos carga viva, estamos en la carga viva media, nos vamos a superficie y entonces, ¿qué carga viva media? En azotea 15 y en oficina 100. Bueno, vamos a pensar que el reglamento de Guerrero, ¿verdad? Especifica esa carga. Entre piso, punto 1, adicionamos y aplicar del 331 al 335, aplicamos. ¿Sí? Y luego en azotea, ¿verdad? En azotea, ¿qué era qué? Punto. En azotea, punto. 15 kilos. Entonces es punto 0.15, ¿no? Toneladas por metro cuadrado. Y adicionamos, pero que se le aplique solo a la 336. Aplicar. Y cerramos. Analizamos. Ahora, ¿cómo compondríamos un reporte para lo que te están pidiendo? Nos vamos a reacciones. Entonces están los casos simples, ¿verdad? Podríamos mandarlos así o uno por uno, ¿verdad? Sería, por ejemplo, el peso propio, ¿sí? Entonces, miren, alguna vez le encontramos cómo seleccionar hasta la primer columna. Ya, no, es que no me acuerdo cómo, para que seleccione todo. A ver, copiar. A ver, le puse ahí copiar sin seleccionar, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor le pudiéramos poner reporte de reacciones. No, mire, nada más seleccionó la primer celda. Y lo que quiero hacer es seleccionar, es que no me acuerdo si
si se seleccionaba de derecha a izquierda. Es más, de hecho, alguno de sus compañeros, miren, aquí ya seleccionó el encabezado, ¿sí? Y seleccionando renglones, pues no, miren, lo pone como fecha, el nodo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo me acuerdo que uno de sus compañeros, bueno, de los asistentes a un curso, le encontró cómo seleccionar toda la tabla completa. Sí, no me acuerdo, ¿eh? Bueno, entonces aquí estarían las reacciones verticales, ¿no? Ahora, aquí falta incluir a la cimentación. Si nosotros incluimos a la cimentación, los resultados cambian, pero estas serían las descargas a la cimentación, ¿no? Es que estas que estoy indicando aquí con gris, las fuerzas, esas iguales y de signo contrario, ¿no? Porque es de... Ingeniero, Sí, ya vi cómo copiar todo. a ver, Le doy a échale. la tabla y Ajá, después Edit y Select Out como Control A. edit, Sí. de botón No, derecho, desde la de herramientas donde está File, Edit y View. file, edit, Ahí Edit, ahí ajá, Select Out sí, y le da a copiar. ok. Y luego botón derecho, copiar. Ahora, ¿lo pega la primera columna, no la pega como fecha? Sí, sí la modifica, pero bueno, si le cambia creo que el formato o pegar como valor o algo así, tal vez lo den, ¿no? No sé. Entonces, pegado, pegado especial. No, pero usar el asistente para importar texto. A ver, vamos a pegarlo así. Ahí está. Y luego a este le copiamos el formato, ¿no? El formato que tiene abajo. Pues no. Bueno, habría que checar ahí, ¿no? Porque lo está copiando como fecha. Bueno, ahora, si esto nos llega, ¿verdad? Pues no sabemos de qué se trata, ¿verdad? ¿Sí? Pues sí, ahí sabemos que son fuerzas, ¿no? Pero pues ¿en dónde están? ¿En dónde están esas fuerzas? Entonces, lo que podemos hacer es irnos a la parte gráfica, ¿verdad? Pedirle una vista en el plano XY. Ah, gracias, por el dato. A ver, espero que no se me olvide porque, De nada, pues, ingeniero. entonces, miren, ahí está estamos en el nivel de arriba, ¿no? Vamos a nivel 0, ¿sí? O sea, ahí están los apoyos y los ejes, pero pues vamos a pedirle la numeración, ¿no? Ajá. Y entonces, edit, o aquí está la opción para capturar la pantalla, ¿no? Capturar la pantalla. Ájale. Ya se capturó la pantalla, bueno, aparece esta ventana, nombre de la captura, comentario, aquí le podemos poner a lo mejor nodos en la base, nodos en la base, insertar hora y fecha en la vista actual y copiar al portapapeles, ¿sí?
en resolución, en alta resolución, a ver si copian esa, ¿no? Y, ok, ya debió de haberse copiado el portapapeles, nos vamos a Excel y a lo mejor por aquí ponemos el pegado, ¿no? No la puso muy grande la pantalla. Bueno, pues ahí la dejamos así o la hacemos un poco más pequeña, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya eso nos dice más que la pura tabla, ¿no? Pero Ujú. esas reacciones son para la carga viva media, ¿no? Esas son para la carga viva media, así es. Eh, Nos vamos otra vez a reacciones, ¿verdad? Y le decimos ahora que en sobrecarga muerta, ajá, su compañero nos dijo que edit, seleccionar todo, botón derecho, copiar y, y pegamos, ¿verdad? Ujú. Sí. O la otra, pues o la otra es todo, ¿no? Los casos simples. Nada más que los casos simples, fíjense cómo vienen. El nodo uno y luego la condición de carga uno 2 3 4 la 6. Y luego nodo 2 no, apoyo 3 y las mismas condiciones de carga. Entonces se pueden cometer errores, ¿no? Porque lo que interesa es la tercera columna, entonces pues yo preferiría mandarlas por separado. Ya mandamos la uno la 2 la 3. A lo mejor la carga viva máxima no le interesa al de mecánica de suelos, o a lo mejor sí, pues mejor se le enviamos, ¿verdad? Edit, seleccionar todo, botón derecho, copiar y pegamos, ¿verdad? A ver, acá está pegando otras cosas que no había pegado antes. A ver, ¿por qué? Pues quién sabe, aquí acaba de pegar estos últimos valores, pero creo que todo lo demás está bien. Aquí pegó unos valores raros. No sé si está ahí seleccionado algo de más o qué. Condición de carga 3, carga viva máxima. Condición de carga 4, carga viva reducida para sismo. Seleccionamos todo, edit, copiar y miren, ahora no seleccionó aquí, ¿no? No pegó esos valores. Y luego por último, la media ya la habíamos puesto, ¿no? Al principio, ¿sí? Ujú. Y nada más comentarle, ¿verdad? O de poner aquí una nota. Bueno, pues a lo mejor hasta acá arriba, ¿no? Aquí una nota. Las descargas al suelo se tomarán con signo contrario. Ajá. ¿Sí?
Ujú. O sea que de esas, para cada nodo yo podría tomar la más desfavorable. No, no, no. No, a ver, déjenme ver por aquí así. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros, ¿verdad? Solo modelamos la columna, ¿sí? Entonces, perdón, ahí esta no va, esta línea no va, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y luego, pues aquí le pusimos empotramiento, ¿no? Entonces, la columna viene bajando, ¿verdad? Fuerzas, momentos, cortantes, etcétera, etcétera. Y el apoyo reacciona, ¿verdad? No, os voy a dibujar la reacción vertical, pero al suelo no sabemos qué vaya a haber, ¿no? A lo mejor hay un dado, hay una placa base aquí, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Aquí está la proyección de la columna. ¿Ah? Y entonces, esta fuerza que reacciona a la columna, acciona al apoyo, ¿verdad? Igual y de sentido contrario, ¿sí? Entonces, aquí estoy suponiendo que la reacción FZ en robot es positiva, ¿verdad? Ajá. Entonces, en el apoyo que como les comentaba, pues puede ser una zapata, ¿sí? Bueno, aquí ya no me alcanzó, ¿ah? Puede ser aquí la zapata. Entonces, sobre el dado o la zapata, ¿verdad? Se tomará la reacción, pero de signo contrario, ¿no? Sobre el suelo, ¿no? O cimentación, ¿sí? Ajá. ¿De acuerdo? Y así en cada apoyo, ¿sí? Por ejemplo, View, eh, vamos a decirle que nos muestre solamente las reacciones. Botón derecho, seleccionar, seleccionamos los apoyos. Ajá. Y aquí le decimos eh, que haga un filtrado. Pues creo que ahí está, de la lista. Y entonces, filtrar por la selección. Ah, pero no me los quitó de la vista.
Es que lo que quería es que nada más me mostrara. ¿A ustedes también les deja así igual? Porque aquí ya filtré los nodos seleccionados. Pero en el modelo, a ver, le voy a decir que editamos en una nueva estructura. Ah, ahí está, mire. Ahora sí. Ah, pero es que me faltó seleccionar, ¿verdad? Entonces, voy seleccionando a los nodos filtrados. Y le digo que editar en una nueva ventana. Vista 3D. Ajá. Y voy a quitar los símbolos de los apoyos para que quede el puro punto. Luego me voy a resultados, ver valores, diagramas para barras, reacciones, me muestre la reacción vertical, ¿no? Es FZ, aplicar, ajá, y poner valores. Ahí están los valores, ¿no? Entonces, creo que ahí está. A lo mejor aumentando un poquito la escala, ¿verdad? Normalizar. A ver, vamos a dejarlo así, ¿sí? Entonces, edit, no, file, capturar la pantalla, reacciones, comentarios, copiar ok. Y entonces nos vamos a Excel y aquí tenemos las reacciones, ¿verdad? Sobre la estructura sobre la cimentación serían estas mismas fuerzas, pero de sentido contrario. Oh, es que la ventana queda muy grandota. Sí, ahí se muestran las reacciones. Entonces, a la cimentación, estas fuerzas se van de sentido contrario. Ajá. Es lógico, ¿no? La carga viva actúa hacia abajo, entonces al suelo, a la cimentación, pues lo comprime. Es decir, la fuerza va hacia abajo. Es que esta es la reacción a la estructura. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí. ¿De acuerdo? Y entonces, pues eso es lo que mandaríamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podemos generar varias figuritas con las reacciones, ¿sí? Las reacciones verticales, una para cada condición de carga, y anexarlo aquí, anexarlos a esas figuritas a esta hoja de cálculo, ¿verdad? Le ponemos más información, datos de la estructura, de fecha, hora, etcétera, etcétera, quién solicita o a quién va dirigido, en fin,
y lo enviamos, ¿no? Si no queremos que lo modifiquen, pues lo pasamos a PDF en varias hojas y adelante. Ajá. Y por ejemplo, si usted fuese a hacer la cimentación, ¿cuál es el caso de carga que usted ocuparía para, para la cimentación? Ajá. Bueno, al igual que la superestructura, el caso de carga en realidad no es único, son combinaciones. Sí, exacto. Son combinaciones, hay que usar combinaciones de acciones gravitacionales y sísmicas. Ajá. Aquí nos falta a nosotros la condición sísmica. Ajá. Que pues esperemos nos dé tiempo de ver y si no, pues la vemos en otra sesión. Entonces tendríamos que hacer combinaciones, así como hicimos una combinación de acciones gravitacionales, ¿verdad? Aquí está carga 1,3 de la carga muerta más 1,5 de la carga viva, ahí están las reacciones, ¿no? Así tendríamos que hacer combinaciones para sismo, que incluyen sismo, sismo en X, sismo en Y, combinado con la acción gravitacional. Y entonces tendríamos las reacciones a la cimentación. Y la cimentación habría que analizarla con esas reacciones o diseñarla con esas reacciones. Si son zapatas aisladas, pues hay que ver cuál rige, ¿no? Para la zapata, ¿no? Uh-huh. Sí, gracias. Pudiéramos tener, ¿verdad? Pudiéramos tener aquí ya en la zapata la otra opción es modelar aquí en el programa a la cimentación, ¿sí? ¿Sí? Entonces, diseño por resistencia de las zapatas, ¿no? Vamos a pensar que el suelo da la capacidad de carga para que se emplee como cimentación unas zapatas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener aquí la zapata, ¿sí? El dado, ¿sí? Y pues generalmente vamos a tener la descarga, ¿verdad? En cortantes, en carga axial y en momentos, ¿no? Y hasta torsión. Entonces, esta es la descarga por combinación gravitacional, ¿no? El 1,3 de la carga muerta más el 1,5 de la carga viva. Pero también vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener descarga por combinación sísmica, ¿verdad? Por combinación sísmica
y vamos a tener varias, ¿no? 1.1 del peso propio más la sobrecarga muerta, más 1.1 del sismo en X, más 0.3 del sismo en Y. Y aquí algo igual, ¿no? Pero aquí sería 0.3 del sismo en X más 1.1 del sismo en Y. ¿Sí? Y luego, y en realidad es más menos, ¿verdad? Porque el sismo es reversible, ¿verdad? Entonces es más menos, ¿sí? Entonces tenemos varias. Y pues con esto, ¿verdad? Con esto diseñamos la zapata, ¿no? Ya lo que tenemos que asegurar, ¿verdad? Aquí voy a ya dibujar un corte de la zapata para que sea más rápido, ¿ah? ¿Sí? Y entonces tenemos que hacer revisión por esfuerzos. Revisión de esfuerzos. Ajá. En cada combinación de carga, ¿sí? Debemos de checar que no se presenten tensiones, ¿verdad? En ningún punto sobre la zapata, ¿verdad? Debe haber puras compresiones. Como si hay tensiones, pues aumentamos el área de contacto, ¿verdad? Para que se vayan disminuyendo esas tensiones hasta que se anulen. Hay que hacer revisión de esfuerzos. Luego hay que hacer la revisión por deslizamiento, ¿verdad? ¿Sí? Las fuerzas cortantes, ¿verdad? Pueden hacer que deslice la zapata, ¿verdad? Ajá. Entonces hay que hacer la revisión por deslizamiento. Luego hay que hacer la revisión por volteo. Déjenme cerrar la puerta porque las mascotas andan ya. Una disculpa, pero ya. Bueno, entonces, además de esas revisiones, pues todavía falta la revisión estructural, ¿verdad? Por penetración, ¿sí? Ujú. Que no vaya a fallar, ¿verdad? Y por cortante, ¿verdad? Sí, que no vaya a fallar por cortante y finalmente EF por flexión. Sí. Todas esas revisiones nos conducen a verificar una profundidad de desplante propuesta, ¿verdad?
HF, profundidad de desplante, nos llevan a verificar el espesor del ala de la zapata, y nos llevan a verificar las dimensiones de la zapata en ambas direcciones, ¿verdad? B y H. O sea, todas esas variables están en juego para la estabilidad y resistencia de la zapata. Y a una cierta capacidad de carga del suelo, ¿verdad? Porque para cada condición, pues se generan un estado de compresiones en la zapata, ¿verdad? Y eso no puede pasar el esfuerzo máximo del suelo, ¿verdad? Sí, entonces este es lo que haríamos para el caso de una zapata. ¿Sí se entendió? Sí, sí está claro. Bueno. ¿Alguna duda del modelo? No, ingeniero, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Entonces vamos a la parte del análisis sísmico. ¿Sí? Entonces, análisis sísmico. En realidad, el análisis sísmico, ¿verdad? Su objetivo es determinar las fuerzas sísmicas, ¿verdad? O cuantificar fuerzas sísmicas, ¿verdad? Y como sabemos, pues hay varios criterios para determinar esas fuerzas sísmicas. Está el criterio, el más sencillo, es el estático. Luego viene el dinámico. Y del dinámico puede ser el modal espectral. No es coma, ¿verdad? Es el modal espectral. ¿Por qué? Porque se usan los modos de vibrar de la estructura, ¿verdad? Y se usa un espectro. Básicamente hay dos tipos de espectros, ¿verdad? El espectro de respuesta y el espectro de diseño. ¿Sí? Entonces, si vamos a diseñar la estructura, pues necesitamos un espectro para diseño. ¿Sí? Y luego, aquí como también opción del análisis dinámico es un análisis dinámico que se llama de paso a paso, o la historia del tiempo.
conocido como time history. Ajá. En inglés a veces nada más lo ponen como TH, ¿sí? Ajá. Y luego puede haber otros, ¿verdad? Que puede ser un pseudoestático o pseudodinámico. Ajá. Entonces, desde el punto de vista reglamentario, el análisis estático se limita para estructuras de cierta altura. Algunos códigos lo limitan para estructuras de 20 metros, con altura no mayor de 20 metros, o de 30, o de 40, o de 60, etc. ¿Sí? Y el dinámico, lo puede aplicar a cualquier forma estructural. Casi sin limitación, ¿no? Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista de los programas, de las herramientas, la gran mayoría, ¿verdad? Tiene implementado el tipo B. La mayoría tiene implementado el tipo B. Ajá. Donde el espectro como en el caso del análisis paso a paso, aquí la excitación es un acelerograma, ¿verdad? En la base, tiempo, aceleración, por ejemplo, centímetros sobre segundo al cuadrado, centímetro sobre segundo al cuadrado. Y tiempo en segundos.